El edificio del modelo de Estado construido ladrillo a ladrillo en los últimos 33 años parece aquejado de aluminosis, lo que ha puesto al descubierto la severa crisis económica que España ha importado con sus peculiaridades desde 2007. Con estas palabras comienza el libro del periodista Federico Castaño titulado El despilfarro, un práctico y didáctico ensayo sobre la sangría económica a la que nos lleva esta España de autonomías. Hoy, en las entrevistas de Periodista Digital y a escasos días de celebrarse las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo de 2011, Federico Castaño visita los estudios de Periodista Digital para presentar su último libro, El despilfarro. Federico Castaño, autor del libro El despilfarro, la sangría de la España autonómica. Es un placer tenerlo en los estudios de Periodista Digital. Queda claro que tenemos uno de los sistemas más descentralizados y derrochadores. ¿Cómo y por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, en parte por culpa de una cierta inercia que de alguna manera arranca de cuando se diseñó el modelo del Estado de las Autonomías. Este modelo se diseñó en la España preconstitucional. El primer boceto que se hace ya de alguna manera reconoce singularidades de más de media docena de comunidades autónomas al margen de lo que luego fueron las nacionalidades históricas, y después ya se hizo la Constitución en el año 1978 y había en aquel entonces otras prioridades, ¿no? Que no eran estas, ¿no? Por ejemplo, el miedo que suscitaba la actitud del ejército. Entonces se cometió el error, por otra parte comprensible, porque no era entonces una prioridad, de diseñar un modelo de Estado en el que no se definieron bien, por ejemplo, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y esto ha abierto un gran boquete que ha llevado a las 17 comunidades autónomas, es verdad, a convertirse en una especie de mini-estados, a confeccionar una gran madeja legislativa de más de 5.000 normas que han generado muchas asimetrías y muchas disfunciones. Esto es un poco lo que estamos ahora a tiempo de corregir. Y bueno, ¿por qué hasta ahora no se había planteado, porque es verdad, el libro, vuelvo a repetir, tiene bastante acogida, ¿por qué hasta ahora no se había planteado un libro de estas características? Porque el tema de toda la sangría o todo ese despilfarro económico del que se habla autonómico era un tema tabú. ¿O la gente no está interesada? Disculpe. No, yo creo que ha sido porque la crisis económica tan severa que estamos viviendo está produciendo en el ciudadano una capacidad de reacción que antes no había. Entonces, en la época de vacas gordas, pues como ciudadano no nos planteábamos muchas cosas, muchas asimetrías que ahora de alguna manera son muy hirientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues ahora el ciudadano lo que no entiende es que con el problema de vivienda que hay, 1 millón de viviendas sin vender y cientos de miles de jóvenes deseando emanciparse y acceder a una vivienda, no pueden, porque siguen siendo caras, pese al ajuste que ha habido. Pues pese a eso, digo, hay en todos los ayuntamientos concejalías de vivienda, en prácticamente todas las comunidades autónomas hay consejerías de vivienda, hay una Secretaría de Estado de Vivienda y hasta hace poco un Ministerio de Vivienda. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el problema del paro, ¿no? Si partimos de la premisa de que el paro es el primer problema del país, como revelan los barómetros del CIS, y vemos que hay oficinas de empleo municipal, oficinas de empleo autonómicas y oficina de empleo estatal, y según la última EPA rozamos los 5 millones de parados, pues aquí lo que se revela es que es un modelo ineficiente. Entonces, ¿por qué ahora se pone el acento en esto? Porque, claro, la crisis económica de alguna manera lo ha puesto en el escaparate. O sea, cuando la economía va bien, digamos que la tendencia del ciudadano y de los partidos políticos es mirar para otro lado y no coger el toro por los cuernos. Pero cuando la economía va mal, y tan rematadamente mal como ahora, desde el año 2007, y las últimas predicciones apuntan a que vamos hacia una década perdida, pues digamos que se produce una capacidad de reacción en el ciudadano que le exige a los partidos políticos que pongan orden en el desorden, ¿no?
Claro, y bueno, una cosa que se está también debatiendo en los últimos meses es que sobran competencias en las autonomías. Perdón, deberíamos quitar ciertas competencias a las autonomías. Y a mí me gustaría que, su opinión, ¿cuál cree que deberían de ser las primeras? Acaba de poner estos ejemplos. Bueno, si cree que son vivienda, si es empleo, ¿cuál cree que una comunidad autónoma debería primero quitar? La palabra maldita aquí es recentralización, es decir, es devolver competencias que ahora recaen sobre los ayuntamientos, sobre las comunidades autónomas, devolverlas al Estado central. Bueno, aquí la principal novedad es que la izquierda ideológica ha entrado ya de lleno en este debate. Es decir, como consecuencia de la crisis económica, es algunas voces de la propia izquierda las que defienden la necesidad de devolver competencias de las comunidades autónomas al Estado central. Bueno, yo no sé si este es el camino. Yo lo que sí sé es que en cualquier caso la solución pasa por un acuerdo entre los dos grandes partidos. ¿Qué competencias, digamos, estarían en el foco de atención? Pues yo creo que las mismas competencias que en principio preveía la Constitución que fueran competencia exclusiva del Estado. Por ejemplo, las competencias de justicia. Yo creo que ha sido un disparate el traspasarlas a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque, me atengo, digamos, a datos objetivos, ¿no? En el Supremo, por ejemplo, hay expedientes acumulados por importe de 6.000 millones de euros. Pero es que en los juzgados de lo social, en los juzgados de lo mercantil, en los juzgados de lo penal, en la vía contencioso-administrativa, hay miles y miles y miles de expedientes acumulados. Es verdad que ahora ya en soporte informático, pero da igual porque no tiene salida. Entonces, una justicia lenta al final no es justicia. ¿Qué se ha demostrado con la transferencia de competencias en las comunidades autónomas? Que es un modelo que no ha funcionado. Y bueno, como esto os comentaba antes, el tema del empleo, posiblemente el problema de la sanidad, que genera un déficit de 13.000 millones de euros. Una comunidad autónoma como es Cataluña solamente arrastra un déficit de 800 millones de euros, ella solita. Y por lo tanto, lo que ha revelado también la crisis es que es un sistema que es insostenible tal y como lo conocemos. Entonces hay que adoptar medidas y medidas urgentes. ¿Eso pasa por una recentralización? Pues a lo mejor sí. O a lo mejor por la introducción por parte de los gobiernos regionales, que son los que ahora mismo tienen competencias, ya las están transferidas, de medidas que si nos las hubiéramos planteado, es verdad, hace 5 años, pues a lo mejor no nos las hubiéramos creído o digamos que se salían del tiesto o que estaban fuera de lugar. Por ejemplo, el tema del copago. El copago es otra palabra maldita. Sí. Y claro, tú te preguntas, dices, vamos a ver, ¿pagamos ya la sanidad? Y dices, sí, a través del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Pero esta vía de ingresos es suficiente para el sistema? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque al margen de que el IRPF no incorpore un modelo suficientemente progresivo desde el punto de vista fiscal, yo creo que aquí es obvio que hay que discriminar por rentas. Aquí lo que nos ha enseñado el gobierno es a no discriminar por rentas. Es decir, el cheque bebé, ya desaparecido, era para todas las rentas. La deducción, por ejemplo, de los 400 euros en el IRPF era para todas las rentas. Pero, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir cuando una señora anciana o un anciano acude a la asistencia primaria, a un ambulatorio, a recoger las pastillas de la tensión, y ese anciano tiene una renta, una pensión de 600 euros, 650 la mínima, pues es normal que por las pastillas de la tensión y por esa asistencia que recibe no pague nada. Pero sin embargo, si estamos hablando de un anciano o una anciana con una renta que recibe de capital, con una pensión máxima de más de 2.000 euros, que encima tiene un patrimonio generoso y tal, pues yo no sé por qué no se le podría, digamos, obligar a pagar €1, una cantidad simbólica, para que el sistema siguiera siendo sostenible. Lo mismo vale para la educación. Sí, el sistema educativo también es otro tema que quería tratar. Pero bueno, usted ha hablado de medidas como es la del copago en sanidad, y en su libro también usted dice que los políticos se van a ver obligados o se van a ver en la necesidad de adoptar medidas que antes eran impensables. Pone el ejemplo de la sanidad. Me gustaría que pusiera también otro ejemplo de medidas que cree que van a tener que tomar los políticos en un futuro, después de estas elecciones. Por ejemplo, la reducción de los ayuntamientos. Es decir,
Grecia ya ha suprimido 2/3 de sus ayuntamientos, en realidad todos los que están con una población inferior a los 10.000 habitantes. En España, el 85% de los ayuntamientos, en total hay 8.116, tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, a pesar de tener pocos habitantes, un ayuntamiento siempre tiene la misma estructura. Tiene un alcalde, tiene un equipo de gobierno que está formado por los concejales, tiene un secretario municipal, etcétera, con independencia de si tiene 6.000 habitantes o si tiene 3 millones de habitantes o 4 millones, como puede ser el caso de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que esto es una estructura, es un modelo muy insostenible y además muy poco eficiente. Entonces yo creo que ahí van a tener que agarrar el toro por los cuernos. En el caso de Grecia se ha hecho por presión de Bruselas y de la Comisión Europea, y sería bueno que en España no lo hiciéramos llegado a ese escenario fatal y lo hiciéramos, digamos, de motu propio, con un acuerdo entre los dos grandes partidos. O hablábamos del tema del copago en la educación. Es decir, aquí en este país nos han enseñado desde pequeñitos a pensar que todo es gratis, que la sanidad es gratis, que la educación es gratis. No, vamos a ver, la educación, las plazas universitarias, la tendencia que han tenido los gobiernos regionales a generar universidades que aportan poco valor añadido, porque de alguna manera los sistemas educativos están clonados. De hecho, de las 52 universidades, ninguna está en el ranking internacional en calidad y en prestigio. Sin embargo, tenemos escuelas de negocio, en concreto 3, que sí están en ese ranking. Bueno, pues habrá que adaptar y repensar el modelo para que sea más eficiente, para que realmente aporte valor añadido y sobre todo para que genere menos gasto. Usted al realizar este libro ha hecho un esquema viendo el dinero que se podría ahorrar el Estado o el Estado o las comunidades si tomasen las medidas de las que usted habla. ¿Sabe más o menos una cifra, una cantidad? Es complicado dar cifras, pero vamos, yo tomo como referencia un dato que a mí me llamó la atención, y es que hay muchos ayuntamientos donde el 60% del gasto público lo generan sus propias nóminas, es decir, los propios funcionarios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo que os comentaba antes, es decir, medidas que hace 5 años eran impensables, después de las elecciones del 22 de mayo yo creo que se van a adoptar. Por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo, tanto en la administración autonómica como en la administración local. Medidas que solamente estaban pensadas antes para la empresa privada, se van a tener que adoptar en la empresa pública. En las empresas públicas que dependen de ayuntamientos y de comunidades autónomas que han sido creadas para disfrazar el déficit, y en las propias administraciones, porque aquí hay funcionarios y luego hay contratados laborales. Más o menos en la administración municipal tenemos unos 400.000 contratados laborales. Y yo creo que ahí van a meter el tijeretazo más pronto que tarde. ¿Usted cree que tanto la sociedad como los políticos españoles estamos preparados para ese tipo de reformas y de medidas? Yo creo que los políticos están preparados en función de la presión que ejerzan los ciudadanos, ¿no? Claro, aquí el problema es que esa presión de alguna manera la retratamos o la fotografiamos una vez cada 4 años, que es cuando votamos, ¿eh? Pero los ciudadanos yo creo que sí están preparados, porque perciben, aparte de las asimetrías del modelo autonómico y del modelo municipal, lo que perciben es que con 5 millones de parados, que es la principal prioridad y el principal problema que tiene este país, hay que hacer cosas. Es decir, lo que no se puede es estar parado, lo que no se puede es, digamos, adoptar el discurso de decir, bueno, paro juvenil, 43%, esto es un problema estructural. No es un problema estructural, pero los gobiernos tienen en su mano el boletín oficial del Estado. Es decir, no se pueden refugiar en que es un problema estructural, Hay que tomar medidas, y hay que tomar medidas valientes, porque no es una, son varias generaciones perdidas, y además generaciones muy informadas, ¿no? Entonces yo creo que la presión ciudadana va a ir en aumento para que se adopten esas medidas, porque claro, en la vida en general ir de más a menos es muy complicado. Y entonces si la gente lo que observa y lo que percibe es que la atención educativa o que la atención sanitaria va de más a menos, eso lo va a digerir mal. Lo va a digerir mal, sobre todo cuando se producen casos de despilfarro que en algunas ocasiones, digamos, están adosados a casos de corrupción,
en las 3 administraciones, casos que yo describo en el libro y que son muy sintomáticos de cómo la inercia es lo que ha imperado en el funcionamiento de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en las últimas 3 décadas. Claro. ¿Y con los funcionarios qué va a pasar, Federico? Bueno, hoy por hoy yo creo que a los funcionarios nadie se va a atrever a tocarles, a lo que son funcionarios, es decir, a lo que son funcionarios de carrera. Pero es verdad que tenemos un precedente, que no había ese precedente antes y que ahora ya lo tenemos, y es que se les ha rebajado el sueldo un 5%, o otro precedente que también el tema de los pensionistas, ¿no? Que se les haya congelado las pensiones. Cuando se ha dado ese paso es que, digamos, la situación es muy grave. Es que, claro, en España tenemos una deuda pública, sumando la de la Administración Central, autonómica y local, de 600.000 euros. Pero es que la deuda privada es de 1 billón de euros. O sea, la deuda de empresas y familias es de 1 billón de euros. Y para refinanciar esta deuda está habiendo problemas, porque los bancos temen que las comunidades autónomas no devuelvan los créditos, de ahí la emisión de los llamados bonos patrióticos por parte de algunos gobiernos regionales, y tenemos muchos ayuntamientos que se están financiando a intereses superiores al 15%. En el momento en que tú eres alcalde y necesitas refinanciarte al 15%, y hay muchos casos que yo relato en el libro, yo creo que ya dejas de ser alcalde. O sea, el alcalde es el banco o la caja de ahorros que te está refinanciando. Claro. Entonces, si al final, en un periodo razonable de 1 o 2 años, ojo que llevamos ya desde agosto de 2007 con la crisis, se ve la luz del túnel, digamos que el problema puede tener una solución dentro de los parámetros que ya conocemos. Ahora, si la crisis se endurece y se prolonga en el tiempo, yo creo que aquí no va a haber diques de contención, ni siquiera en los funcionarios. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que se apliquen las mismas reglas, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Tú en una empresa privada, si no rindes y no eres eficiente, te arriesgas a que te despidan. Y en la administración pública, digo, en un contexto de grave crisis económica como el que tenemos ahora, no veo por qué no hay que introducir elementos de racionalidad que nos ayuden a todos, también a los funcionarios, a ser cada vez más eficientes y más operativos, porque en cualquier caso está en el sueldo el que sirvan al interés de todos los ciudadanos. Claro. Y bueno, después de usted escribir este libro, ¿usted se atrevería a decir o a vaticinar que estamos en el principio del fin de nuestro sistema autonómico? No. Sería demagógico defender que los cimientos del Estado autonómico, digamos, hay que rehacerlos, que hay que partir de nuevos cimientos, porque sería tanto como tirar por la borda más de 30 años de trabajo. Lo que sí defiendo yo en el libro es que, respetando esos cimientos, lo que hay que rellenar y lo que hay que arreglar son las grietas del edificio. Si el ciudadano percibe que ese desorden autonómico se traduce en que recibe servicios de menor calidad y muchas veces más caros. Entonces esto hay que poner orden, es decir, cuando, por ejemplo, si partimos de la premisa de que la primera prioridad en este país es crear empleo, y resulta que tenemos unos empresarios que quieren promover actividad económica en las diferentes autonomías, pero que se enfrentan a 17 legislaciones diferentes, a eso le dedico un capítulo entero en el libro centrado en la unidad de mercado, pues claro, a mí me parece esto un disparate, ¿no? Porque al final, si para un empresario, yo pongo el caso concreto de Galicia, para abrir una gran superficie se le exige que cree una sala de lactancia, pues oiga, ya estamos hablando de otra historia, es decir, esto es un poco absurdo, ¿no? Entonces, que en cada comunidad autónoma rijan reglas especiales para abrir grandes y medianas superficies, para decidir los horarios comerciales, para decidir cuándo se inicia la temporada de rebajas, para decidir cuándo se inician las promociones, para etiquetar en diferentes lenguas. Todo esto son obstáculos que se ponen en la actividad empresarial y que al final entorpecen la creación de empleo.
Y yo creo que estas son cosas que hay que coger el toro por los cuernos y hay que solucionarlas más pronto que tarde. Bueno, Federico Castaño, quiero hacerle la última pregunta, y es cómo usted estudió Derecho, es periodista, escribe crónicas parlamentarias. ¿Cómo decide y cómo surge la idea de un libro que parece, tiene mucha política, sí que es cierto, pero es un libro económico? ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea, aparte de que es un tema lógicamente de actualidad, porque tenemos las elecciones del día 22 pues a la vuelta de la esquina, obedece a un encargo expreso de la editorial, que yo he hecho pues con mucho agrado, porque aparte de ser un tema de actualidad, toca de lleno temas económicos en los que yo me muevo con cierta desenvoltura, porque ese es mi hábitat en la profesión periodística, y sobre todo porque es uno de los principales retos que tiene por delante este país. Es decir, hemos hecho, aunque estén todavía sin coronar, hemos hecho la reforma del sistema financiero, hemos hecho la reforma de las pensiones, que va a entrar en vigor en 2013, estamos en curso de hacer la reforma laboral, y la gran reforma que le falta a este país, que yo creo que se va a hacer, el grueso al menos de esta reforma se va a hacer después de las elecciones legislativas, es justamente la reforma de las administraciones públicas. Entonces, para mí también ha sido un reto el escribir este libro, pero también me ha sido muy útil porque he hablado con muchos expertos que me han aportado datos de gran riqueza. Mucha información, ¿no? La verdad que es un libro bastante completo. Pues Federico Castaño, autor del libro El despilfarro, la sangría de la España autonómica, es un placer tenerle en Periodista Digital y sabe que está en su casa. Muchas gracias. Encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias.